Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Regresamos después de ese corte comercial. Yo soy Gore Sustaita. Recuerden que seguimos aquí en El Resplandor a través del 89.1 FM y es momento de que se vayan también a nuestro Facebook en Radiante FM San José del Cabo para que no se pierdan nada de esta ya su sección favorita, Cuidando tu Salud con Hospital Saint Luke's. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Así es, arrancando nuestra semana cuidando de nuestra salud con Hospital Saint Luke's y con los excelentes especialistas que tenemos siempre aquí en nuestra cabina. El día de hoy me emociona mucho el tema. Yo creo que toda la semana voy a estar yo muy emocionada con el tema porque va más apegado un poco, digamos, a lo que ya yo más o menos lo estoy tomando un poquitín de experiencia. Ahorita con la doctora voy a aprender mucho más, obviamente, y ustedes conmigo. Así que recuerden que estamos ya aquí arrancando en el Facebook Live, Radiante FM San José del Cabo. También para que no se pierdan absolutamente nada, pues a través del 89.1 de sus FM. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina la doctora Nereida Sugey Osako Cruz. Ella es ginecóloga y obstetra y ya había estado aquí con nosotros, ¿verdad, doctora? Bienvenida de nuevo. Hola, muy buenos días. Pues gracias por la invitación nuevamente y pues por darnos este pequeño espacio para dar la información y obviamente orientación a las pacientes que se encuentran embarazadas y sobre todo porque este mes estamos festejando el Día de la Obstetricia y de la Mujer Embarazada, ¿no? Que se celebra el día 31 de agosto. Entonces esta semana andamos festejando y qué mejor manera de festejar que aprendiendo de estos temas. Así que hoy vamos a estar platicando con la doctora Nereida sobre el control prenatal. Así que si tú estás embarazada o tu pareja está embarazada, es momento de que pongas atención para que sepas también en todo lo que tú como hombre puedes apoyar a tu pareja, ¿no? Y bueno, también en toda nuestra familia, como amigos, etcétera, etcétera. Así que pongan atención a esta entrevista, que además al final vamos a tener por ahí un regalito que darles, una promoción que nos regala Saint Luke's Hospitals, pero eso al final de la entrevista lo vamos a platicar. Vamos primero que nada sobre esto, doctora. ¿Qué es el control prenatal, así como que a grandes rasgos? O sea, ¿qué es? Bueno, hablar de un embarazo, pues es muy importante tener conocimiento que desde el momento en que la mujer se conoce embarazada, pues debe de empezar un control prenatal. El control prenatal no son otras cosas más que las visitas regulares a su médico ginecólogo o en su defecto a su médico familiar, con la finalidad de tener un control en el desarrollo de ese bebé y poder detectar cualquier patología que se pueda pues detectar en la consulta o a través de los estudios especiales que se llevan durante el embarazo y obviamente sin dejar en alto a la mamá, porque la mamá viene siendo la cunita de ese bebé. Claro. Entonces, mamá sana, bebé con alta posibilidad de estar bien. Entonces, también llevar un buen control en esa paciente que involucra desde alimentación, exámenes que se le hacen a la paciente, pero bueno, más adelantito hablaremos específicamente de cada pauta. Ajá. Okay. Ya nos dijo ahorita, hay que empezar este control prenatal desde que ya sabemos que estamos embarazadas. ¿Hay algún problema si lo empezamos después? La pregunta va porque, bueno, cuando yo estuve embarazada conocí también otras amigas que me decían, no, yo todavía no voy, y ya tenían 12 semanas de embarazo y todavía no empezaban su control prenatal. ¿Hay que empezarlo desde que sabemos que ya estamos embarazadas o con qué frecuencia? Mira, cada paciente es diferente, ¿no? Y obviamente lo adecuado sería que en cuanto se detecta el embarazo, claro que es importante acudir a tu médico ginecólogo con la intención de saber que ese bebé esté bien, ¿no? Porque hay embarazos que también se pueden estar fuera del útero y generar grandes problemas a las pacientes, hasta terminar en cirugías como lo que es el embarazo ectópico, ¿no? O en su defecto también hay embarazos donde no se forma el bebé. Entonces, si tú no acudes a un control prenatal para que se te realice un ultrasonido de manera adecuada, pues obviamente no vamos a poder detectar todas las patologías. Claro. Y un control prenatal es fundamental porque desde que la paciente inicia en su historial clínico, pues empezamos a detectar pacientes que se pueden considerar de alto riesgo y que son las pacientes potenciales a complicarse en el embarazo.
Okey, ¿y con qué frecuencia debemos acudir a nuestras citas? Mira, pues obviamente si las posibilidades de la paciente se lo permiten, pues obviamente acudir de cada 4 a cada 6 semanas Okey. de gesta. Cada 4 a 6 semanas hay que acudir al control, ¿no? Hasta la semana 32. Ya después de la semana 32, pues pueden acudir cada 3 semanitas o cada 2 semanas hasta la semana 37. Y después de la semana 37, pues lo adecuado es que fueran cada semana, ¿va? Creo que ya está más cercano el parto, ya hay que tener más Exacto, cuidado. porque cada trimestre es diferente y entre más nos acerquemos a la fecha de parto, pues las complicaciones que se puedan dar durante el embarazo van a partir para hacia dónde vamos, a si vamos a un parto, a una Ujú. cesárea, si podemos llegar a un embarazo a término o hay que sacarlo antes. Entonces, si no tenemos un control prenatal adecuado, óptimo, como debe de ser, pues se nos van a escapar muchas cosas, Sí. ¿no? Y la paciente puede terminar complicada. Cada paciente es diferente, Ujú. ¿no? Y obviamente hay pacientes que por condiciones, pues, diversas, pues, como decías tú, hay gente que acude y no acude. Lo adecuado es que sí acudan, porque también el primer trimestre, pues, es fundamental para el Sí. desarrollo de ese bebé y la formación de ese bebé. Yo siempre Ujú. les digo, o sea, el primer trimestre es fundamental para toda la vida, donde tú como paciente, si no te estás alimentando bien y no tomas vitaminas, pues, también las complicaciones que pueda tener ese bebé en su desarrollo, pues, van a Ujú. ser altas, ¿no? Sí, importante el control prenatal tanto para el bebé como para la mamá. Totalmente de Okey. acuerdo. ¿Qué pruebas me van a realizar durante el control prenatal, doctora? Porque a lo mejor también muchas veces no lo hacen porque les da miedo, o dicen: "No, me van a estar sacando sangre cada rato", o no sé, ¿cuáles son las pruebas que hay que hacer? Mira, de primera instancia hay que conocer a la paciente cómo llega a nuestra visita, ¿no? Pues obviamente una biometría hemática que nos permita conocer cómo está el nivel de hemoglobina, si la paciente trae anemia, si trae problemas de plaquetas, porque también en el embarazo se pueden dar trombocitopenias, que son plaquetas bajas, o durante el transcurso del embarazo se puede agregar una enfermedad que se llama preeclampsia, que Ujú. también puede cursar con trombocitopenias. Entonces, si no tenemos un control prenatal desde el primer trimestre, pues la verdad es que no vamos a saber qué está pasando, ¿no? Su química sanguínea, que nos aporta muchas cosas, desde la glucosa, que nos puede indicar si hay un problema de La diabetes en la diabetes paciente, gestacional. problemas renales, o sea, su creatinina, su Ujú. examen de SIDA, su examen de sífilis. Y ahorita también estamos agregando lo que es el perfil tiroideo, que es fundamental también ya ahorita realizarlo en todas las pacientes, su tipo de sangre. Y obviamente hablando de ultrasonidos, pues hay 2 ultrasonidos muy importantes que toda mujer embarazada debe hacer lo posible por realizarlos, ¿no? Entonces, hay 2 estudios importantes que enviamos a un especialista, un subespecialista, que es el materno-fetal. Esos 2 estudios nos permiten tener un panorama más amplio de cómo está ese bebecito, ¿no? Hay un estudio que se realiza entre la semana 11 y 14 que se llaman Ujú. marcadores ultrasonográficos para síndromes de Down. Entonces, esos estudios nos permiten sospechar o detectar hasta en un 80% el riesgo de síndrome de Down, no al 100%. Es muy importante aclarar eso porque muchas pacientes creen que con ese estudio que les mandamos a hacer con el materno-fetal, creen que ya no hay riesgo de Down, no, Ujú. existe un 85% de poder descartarlos, ¿no? Y obviamente también ese estudio es fundamental porque ahí también nos permite detectar el riesgo de preeclampsia. Se miden unas arterias que se llaman arterias uterinas y el riesgo de parto prematuro. Entonces, desde un control prenatal adecuado, podemos disminuir el riesgo de embarazos que se puedan complicar durante el proceso, ¿no? Ujú. Y detectar estos problemas que mientras más pronto los detectemos, mejor. Pero, ¿qué pasa si detectamos algún problema durante el control prenatal? Mira, el control prenatal, pues, ha sido fundamental, sobre todo para que tu médico te oriente, ¿no? Ujú. O sea, hay patologías que era lo que estábamos hablando, que son de las patologías más frecuentes en el embarazo, que pueden complicar seriamente a la mujer, como es la preeclampsia. Si nosotros detectamos una patología desde la semana 12, 14, entonces empezamos a darles tratamientos preventivos, ¿no? Lo que es la Ujú. aspirina, 150 miligramos diario, y eso probablemente nos disminuya el riesgo de que la preeclampsia se presente o en su defecto que se presente de manera tardía para que ese bebé no sea prematuro, ¿no? Y también lo que es el riesgo de parto prematuro, o sea, en el primer trimestre, en la revisión del materno fetal, pues también se mide lo que es la longitud cervical y eso nos permite oportunamente detectar el riesgo de parto prematuro y desde ese momento empezamos a darle tratamientos con progesterona.
Entonces, la verdad es que es sumamente importante desde el primer trimestre. Ujú, así, yo compartiendo, ¿no? Por ejemplo, yo que fue durante el primer trimestre, a mí me lograron detectar un hematoma y con eso se pudo dar sí, porque yo tenía como coliquito y pues no era normal y de ahí fue de que, bueno, tienes que tener este tratamiento, guardar reposo y a lo mejor también muchas veces gracias al control prenatal podemos estar seguras o más confiadas en nuestro día a día, por ejemplo, el trabajar. Porque muchas veces a lo mejor dejamos de trabajar porque nos da miedo que algo vaya a pasar, que lastimemos a bebé. ¿Usted qué nos recomienda o cuál es la indicación, doctora? ¿Podemos continuar trabajando? Mira, claro que es importante esa pregunta porque el embarazo no te impide trabajar. Obviamente ver las condiciones de qué tipo de trabajo tienen, ¿no? O sea, no Ujú, es lo mismo estar sentado en un escritorio a las pacientes que, por ejemplo, podemos decir camaristas que andan, o sea, limpiando hasta 10, 15 claro, cuartos. sí, sí, Entonces, sí. obviamente la carga de trabajo es completamente diferente. Entonces, esas pacientes lo único que podemos decirles, pues que cada trabajo que realicen, pues los hagan concientizadas de que están embarazadas. El hecho de no percibir todavía una pancita crecida no quiere decir que no pueda haber Ujú, complicaciones. Entonces, obviamente les decimos, oye, traten de evitar agacharse bruscamente, no cargar cosas pesadas, o sea, llevar una vida un poquito más tranquila, más relax. pero no se contraindica trabajar, salvo que hubiese alguna complicación que pudiera estar complicando ahora sí que el embarazo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que de repente tienen embarazos dobles, incompetencias sísmico-cervicales, pacientes con placentas previas. Entonces, todas esas pacientes que tienen algún factor agregado, pues decirles que ahora sí que hablar con sus jefes y Ujú, ver si las pueden reubicar en un lugar donde no les genere eso. tanto problema. Claro, que muchas veces luego nos dan miedo los jefes, ¿no? Pero pueden ser mucho más comprensivos de lo que podríamos imaginar. Doctor, ahora vamos allá podríamos decir que son mitos a lo mejor del embarazo, que muchas veces puede que alguna radio escucha o yo creo que más bien este primero va más allá a los hombres, que les dan miedo tener relaciones sexuales durante el embarazo. ¿Se pueden tener relaciones sexuales? Mira, el embarazo en sí no se contraindica en las relaciones sexuales. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Si la paciente tiene alguna patología agregada, pues ahí sí, ¿no? Hay pacientes que están cursando con amenazas de aborto, esas pacientes pues rotundamente les decimos no relaciones Ujú, sexuales y hay que mantenerse en reposo. Pacientes que tienen placentas previas, que ahí sí se contraindica completamente porque es una placenta que está ubicada a nivel cervical. Entonces, el tener acto sexual puede desencadenar sangrados masivos que pueden llevar a terminar el embarazo. ujú. Entonces, hay ciertas patologías que sí pueden contraindicarlo, pero en su mayoría se puede tener relaciones sexuales sin problema, ¿no? Obviamente, si a la paciente no le genera ninguna molestia, porque Claro. también pues hay que estar conscientes que conforme va avanzando el embarazo, pues los cambios fisiológicos que va teniendo la zona genital, pues como que no son tan agradables Ujú. para la paciente, ¿no? Pero si a la paciente no le molesta, sí puede tenerlas. Okey. Anotado ese Lo que tip, ¿eh? preguntan, Porque ¿no? Todos los sí, hombres, luego regresan a las sí. a las esposas, ¿ya le preguntaste si podemos tener relaciones? La primer pregunta del esposo, pero bien. En cuanto a las mamis deportistas, ¿qué deportes podemos continuar realizando durante el embarazo? Porque si hay uno que otro, o sí podemos realizar todo tipo de deporte. Mira, lo más importante, concientizarnos que estás embarazada y que Ujú, hay que evitar deportes que puedan involucrar o generar algún esfuerzo abdominal intenso, ¿no? Que ponga en riesgo la salud tanto tuya como como del bebé. bebé. O sea, por ejemplo, hay deportes de alto impacto, ¿no? Correr, saltar. Digo, ahí El es CrossFit. exacto, cosas que por lógica que como mujer dices no las voy a hacer. Pero lo que sí puedes hacer es caminar, nadar. Yo siempre les comento que hay que nadar en zonas tranquilas, de preferencia en alberca, ¿no? En el Ujú. mar, tú sabes que una ola Sí, te no, arrastra y el un problema, revolcón y ahí efectivamente, y te va a llevar a complicaciones de sangrados o hematomas cuando están embarazos, hay embarazos pequeños, ¿no? Entonces, todos los deportes que no generen alto impacto los pueden hacer. Caminar, nadar, aquaerobics, yoga, o sea, mencionaban, a mí me da un poquito de pendiente el ciclismo estático, pero ujú. también se menciona que sí lo pueden realizar. Yo en realidad lo que más recomiendo es nadar, caminar y hacer yoga prenatal, con gente entrenada, ¿no? Claro. Porque pues de repente puede haber gente que no esté tan capacitada Ujú. y les pueda hacer que la paciente haga ejercicios que involucren estiramientos muy intensos, ¿no?
Ok. Entonces todo es con conciencia. Sí, siempre, ¿no? Lo que sea como que obvio y lógico para nosotras mismas. Muy bien, doctora, pues ahora sí que el resolvernos también este tipo de dudas o de mitos, pues ayuda mucho, ¿no? Porque a lo mejor al inicio del embarazo estamos temerosas, decimos, no, ¿qué va a pasar? Por eso es importante el control prenatal. ¿En qué casos nos recomendaría o nos diría usted que ya es necesario acudir a urgencias? Mira, pues ahí llegan a la consulta muchas pacientes que apenas son su primer bebé, ¿no? A lo mejor las mamis que ya han tenido varios hijos, pues no necesitamos ni decirles qué Ajá. tienen que hacer, ¿no? Pero a todas las pacientes que son primerizas, pues es importante tener conciencia que cualquier síntoma que detecten que no es normal, hay que acudir, hay que Ujú. llamarle a su médico ginecólogo, su médico familiar, acudir a cualquier centro hospitalario que pueda ser atendido, ¿no? De los datos de alarma que consideramos importante, pues obviamente va a depender de cada trimestre, ¿no? O sea, no es lo mismo un primer trimestre qué síntomas va a presentar la paciente. Algunas pacientes, pues los hematomas que se pueden manifestar con sangraditos o cólicos en la región baja, o sea, pesadez. Entonces, esas pacientes hay que acudir a un chequeo. Pacientes que puedan tener sangrados profusos, pacientes que no detectan los movimientos del bebé, pero repito, depende del trimestre, ¿no? O sea, dices, ¿cuándo empiezo a percibir los movimientos? Después de la semana 22. Entonces es importante que antes no se estén preocupando, ¿no? Porque pues, nos han llegado pacientes que tienen 15, 16 semanas y que no se me mueve el bebé, pues es difícil que a esa edad puedan detectarlos, ¿no? Entonces, cuando son embarazos más avanzaditos, pues sí hay que preocuparnos porque algo puede ser que esté sucediendo con ese bebé. Pacientes que se les rompa ahora sí que sus membranas y cómo se manifiesta con fuga de líquido transparentito. Si ese líquido está verde, córranle, porque ese bebé le está faltando oxígeno y es una urgencia real, ¿no? Pacientes que están presentando contracciones uterinas ya de manera regular también. Y obviamente una de las patologías que le tenemos mucho respeto al embarazo, pues es la preeclampsia, ¿no? Y cómo se manifiesta: dolores de cabeza, zumbidos de oído, que empiecen a ver estrellitas las pacientes que nosotros le llamamos, que tienen que acudir, o de repente que se empiezan a edematizar de manera muy rápida. Esos son los síntomas que creo importante por Correr a los cuales urgencias. tienen que acudir a urgencia o llamarle a su médico. Ok. Doctora, ya para concluir, y muy importante esto, para que nos dé a lo mejor algunas recomendaciones, algunos tips de qué podemos hacer para mantenernos saludables durante el embarazo. Digo, hay lo obvio, ¿no? La Sí. nutrición y todo, pero ¿qué es lo que nos recomienda usted como especialista para mantenernos saludables? Pues primero que nada, tener un control prenatal, ¿no? Que es fundamental porque Ujú. de ahí va a ser el parteagua de poder detectar todas las posibles patologías que puedan tener tanto la mamá como el bebé, o en su defecto que se desarrollen durante el transcurso del embarazo, ¿no? Y lo que tú mencionaste, una buena dieta. Hay pacientes que si pueden acudir a un nutriólogo, pues sería excelente, Mejor. claro, porque el nutriólogo nos va a dar una buena orientación. Ahora sí que las pacientes están como más concientizadas. La verdad es que yo cada vez veo pacientes que se preocupan más de manera general y tener un manejo multidisciplinario pues, nos ayuda a que tengamos un éxito en el embarazo. Dieta, ejercicio, su control prenatal y pues obviamente seguir todas las recomendaciones que sus médicos les realicen, les hagan, ¿no? Al pie de la letra, Al pie de seguir la las letra. recomendaciones. Doctora, muchísimas gracias por esta cátedra que nos dio el día de hoy. Ahora sí que para todas las parejas que estén ahorita esperando bebé, pues que sigan estas recomendaciones y acudir a su control prenatal. Y qué mejor que con la doctora Nereida en Hospital Saint Lux, que recuerden, les dijimos al principio que tendríamos por ahí un regalito, una promoción, y es que para todos ustedes que escucharon en este momento esta entrevista, pueden enviar un mensaje por WhatsApp al número oficial de Hospital Saint Lux, que es el 624-1425-911, diciendo que escucharon esta sección con la doctora Nereida para que les den un 30% de descuento en su siguiente o en su primer consulta con la doctora. Así que aprovechen esta promoción que va a estar vigente hasta el último día de agosto. Y miren, celebrando además que esta semana estamos con el Día de la Obstetricia, Día ¿verdad? Mundial de El
obstetricia. 31 de agosto. 31 de agosto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de mañana nos acompañará de nuevo aquí en Cuidando tu Salud con Hospital Saint Luke's con otro tema muy importante que de hecho nos lo estuvo mencionando, que es la preeclampsia, uno de los problemas también como muy frecuentes en el embarazo. Así es. Así que vamos a estar platicando de eso mañana. La doctora Nereida Sujeyo Saco Cruz, especialista en ginecología y obstetricia. Con eso me despido para que vayamos a un cambio de hora, un corte comercial, musiquita que escuchar aquí en El Resplandor, no sin antes recordarles que sigan las redes sociales de Hospitales Saint Luke's, Facebook, Instagram, Threads y TikTok. Los encuentran como Saint Luke's Hospitals. En Twitter los encuentran como Saint Luke's MX y por supuesto ya saben también el canal de YouTube para que vean todos estos capítulos, Saint Luke's Hospitals, y en Spotify con su versión en podcast, Cuidando tu Salud con Hospital Saint Luke's. Los números de emergencia, muy importante también, mamis, por si necesitan acudir al hospital, al 624-1425-911. Ese es el número de San José, aquí en el centro. Y de Cabo San Lucas, también en la zona centro, 624-2472-911. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan muy bonito día. De nuevo, feliz regreso a clases y vamos a un cortecillo y ahorita regresamos.